Hola a todos, aquí estamos del canal Holistic y el tema a tocar hoy será el ejercicio físico y su impacto a nivel psíquico, a nivel de nuestra psique, y a poner simplemente los beneficios que tiene a nivel cognitivo, pero voy a hablar de los beneficios que tiene en todas las aristas de nuestra mente, es decir, en nuestra autoconfianza, en nuestra capacidad de procesamiento creativo o de pensamiento creativo, en nuestra autoestima, en nuestra satisfacción personal, etcétera. Influye en muchas de las aristas de nuestra mente, en muchos aspectos de nuestra mente. El ejercicio físico, el deporte, la actividad física siempre es muy recomendada, desde siempre es recomendada por los beneficios o los resultados, eh, las mejorías que tiene a nivel físico, de nuestra estética, mejora de la composición corporal, a nivel mental, mejora de la autoestima, mejora de la autoconfianza, a nivel cardíaco, sabemos que mejora el funcionamiento de nuestro corazón, de nuestra bomba cardíaca, sabemos que disminuye, por ejemplo, el riesgo de sufrir un ACV, mejora el retorno venoso, etcétera. Pero sabemos precisamente, bien puntillosamente, cuáles son los beneficios a nivel de nuestra psiquis, a nivel de nuestra mente, cuáles son los procesos fisiológicos e histológicos que nos llevan a tener esos resultados tan potentes y de mejorías. Bien, no. Entonces, hoy vamos a tocar y a abordar todos esos temas desde una simple descripción tanto histológica como fisiológica del músculo para posteriormente analizar algunas investigaciones que se han hecho. Yo analicé varias y aquí en esta presentación puse la más importante, la que me pareció más relevante y a la cual pude tener acceso porque había otras que había que pagar. Así que bueno, vamos a pasar a la histología, vamos a ver su composición tisular, el modelo de Hill, que habla un poco de la biomecánica del tejido muscular y los tipos de tejidos musculares que encontramos. El músculo está compuesto es la superposición o el entrelazado de filamentos de actina y de miosina. La actina y miosina es una unidad eh, indisoluble, las cuales son proteínas. Las actinas y las miosinas son proteínas. Las células que componen el músculo son denominados miocitos y dentro de esas células, recordemos que la célula tiene una membrana plasmática, un citoplasma, etcétera. La, la célula del músculo, de acuerdo a sus componentes, va a adoptar distintos nombres. Vamos a hablar de sarcolema, sarcoplasma, sarcosoma. Sarcosomas son las mitocondrias que componen el miocito, las cuales son muy numerosas. El tejido muscular, es muy importante este concepto, es característico de tener una gran cantidad de mitocondrias en su constitución. Entonces, los tipos de músculo, aquí a la derecha vemos una imagen donde la primera es la fibra muscular estriada, como allí bien dice. Son fibras cilíndricas, las cuales presentan estriaciones o estrías transversales. Este tipo de tejido muscular se contrae de manera vigorosa, rápida y voluntaria. Es de control voluntario. Es el que compone todo nuestro sistema locomotor, nuestro sistema musculoesquelético. Abajo a la derecha, la imagen del medio, vemos el tejido muscular de fibra estriada del corazón. El corazón tiene fibras estriadas, es decir, son fibras alargadas, gran cantidad de mitocondrias, presentan esas estriaciones transversales, pero no se contrae de manera voluntaria y se contrae de manera rítmica. Recordemos que el corazón tiene un ritmo de sístole y diástole, ¿no? O de contracción y de relajación. La última imagen es la fibra, son el tejido muscular de fibra lisa, de control involuntario, son el aglomerado de fibras fusiformes. Es el que compone, por ejemplo, todos los músculos de nuestras vísceras, que llevan a cabo o ejecutan los movimientos peristálticos, que va a ir desde nuestra boca, es decir, desde lo que viene siendo faringe, laringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto anal,
todo ese tejido está compuesto por musculatura de tipo lisa y lleva a cabo, como bien dije ya, los movimientos peristálticos. Y a la izquierda vemos otra imagen con para describirlos, para representarlos gráficamente, ¿no? La de arriba es el tejido liso, visceral. La del medio es el tejido musculoesquelético que, como podemos observar, presenta esas estriaciones transversales. Y la última es el tejido muscular cardíaco, el miocardio. Bien, eh, lo que es el tejido muscular presenta, además de la actina y la miosina, otras proteínas que son la troponina y la tropomiosina. De estas cuatro proteínas va a depender el componente contráctil del músculo. Si hay una alteración a nivel de estas proteínas, vamos a tener también una alteración a nivel del componente contráctil del músculo, a nivel de la contracción muscular. Hoy vemos muchas patologías, como lo pueden ser algunas distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne o de Becker, en donde se ve una alteración de una proteína que protege esta unidad actina-miosina, denominada distrofina. Hay una alteración o bien en el aspecto cualitativo de esa proteína o bien está ausente. Es decir, o está alterada sus características tisulares, histológicas, o ni siquiera está. Esa distrofina lo que hace es proteger esta unidad actina-miosina. Por lo tanto, cuando no se encuentra, se ven alteraciones eh, y en definitiva, en conclusión, se ve esta distrofia muscular, estas distrofias musculares. Aquí en la imagen de la izquierda vemos el endomicio, el perimicio, el epimicio. Son fibras las cuales van a estar rodeando las unidades musculares. El epimicio siendo la más externa, el perimicio siendo la del medio, ¿no? Y el endomicio siendo la interna, ¿no? Ese fascículo, esa fibra muscular que se encuentran en distintas regiones. Bien, aquí vemos el modelo de Hill, en donde eh, hablamos un poquito de las características biomecánicas, o la biomecánica tisular muscular. Como vemos en este gráfico, a la derecha, en esa línea vertical, vemos el componente elástico en serie y el componente contráctil del músculo. Y del otro lado, del lado de la izquierda vemos el componente elástico en paralelo, ¿no? Esos componentes, tanto elástico en serie y elástico en paralelo, son lo que le dan esa característica definida por ejemplo, el autor Genot, esa característica de elasticidad imperfecta, ¿no? O sea, el músculo tiene la capacidad de acortarse y luego de alargarse nuevamente, recobrar ese estado anterior, pero con cierta imperfección, ¿no? Esta imperfección se debe a que esas fibras musculares no se alargan ni se contraen en su totalidad, sino que lo van haciendo a través de determinadas fibras, a través de fascículos de manera exponencial. De allí viene ese concepto de elasticidad imperfecta. Bien, hablando un poquito acerca de la fisiología, de su función muscular, metabólica, endocrinológica y de la salud en su totalidad, de la salud absoluta, por eso puse overall health, porque tiene, tiene funciones a nivel de la totalidad de la salud. Como función muscular hablamos de, lógicamente, esa función de locomoción, de retención postural, de, de llevar a cabo los movimientos, ¿no? Es el tejido que ejecuta todos los movimientos. Es un receptor de insulina, tiene la capacidad de oxidación de ácidos grasos, es un órgano endocrino, ya que libera hormonas, como por ejemplo, ya vamos a hablar más adelante de las hormonas del músculo, que son las mioquinas, las interleuquinas y factores neurotróficos. Es un órgano metabólico, como bien dijimos anteriormente, porque tiene esa capacidad de oxidar ácidos grasos, síntesis de ATP a través de distintos procesos moleculares, como lo es la interacción del AMPK cíclico, del AMP cíclico, etcétera, etcétera.
Es decir, es un órgano polifuncional. Junto con la piel es de los órganos más extensos del cuerpo humano. Bien, las mioquinas. El tejido muscular tiene esa capacidad endocrina, es decir, hormonal, de producir las proteínas, producir proteínas. Las hormonas son proteínas, ¿no? Entonces produce proteínas que actúan a nivel hormonal, como lo puede ser la interleuquina 6, la interleuquina 8, la bifatina, la interleuquina 15. Son hormonas que tienen efectos antiinflamatorios, efectos algunos proinflamatorios, efectos de protección cardiovascular, efectos de aumentar, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina, etcétera, ¿no? Todas estas interactúan entre sí a través de un sistema integral que es el sistema eh, que se denomina, ¿no? Yo no lo denomino, sino que se denomina PNI o PINE, ese sistema psico, inmuno, neuro, endocrino o endocrinológico, ¿no? Que interactúa de manera global, de manera holística, completa y en definitiva tienen un efecto muy beneficioso y generan una salud global, una salud absoluta. Por eso hablaba de ese concepto de overall health. Bien, y aquí empezamos a hablar de los efectos a nivel psíquico, los efectos a nivel de nuestro cerebro. El tejido muscular tiene la capacidad, como ya dijimos, de producir las proteínas, esas proteínas que terminan actuando a nivel endocrinológico, esas hormonas, y a nivel neuronal, a nivel neural, a nivel de nuestro sistema nervioso, a nivel cerebral, actúan a través de lo que se denomina neurotrofinas. Neurotrofinas. Tenemos la BDNF, son siglas en inglés, la NDF y la neurotrofina 3 y 4. La BDNF es esa neurotrofina derivada del cerebro y la NDF es otro tipo de neurotrofina derivada del cerebro con sutiles diferencias. La que actúa más a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, es la BDNF. Esta tiene una interacción muy interesante, regulando, por ejemplo, los procesos de arborización sináptica, los procesos de podas sinápticas, regulando los procesos de diferenciación neuronal, de supervivencia neuronal. Interviene, por ejemplo, a nivel del hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria y del aprendizaje. El hipocampo, recordemos, forma parte del sistema límbico. El sistema límbico es aquel que lleva a cabo el procesamiento de las emociones, ¿no? Es decir, tiene potentes efectos a nivel neuronal. Y aquí vemos una interacción muy importante entre el tejido adiposo y el hipocampo, ¿no? El hipocampo que ya lo describimos. Eh, actúan a través de esa conversación cruzada leptina-hipocampo, ¿no? El pardeamiento de la grasa blanca, es decir, que el tejido adiposo blanco se vuelva tejido adiposo marrón, genera una conversación cruzada a nivel del hipocampo, estimulando determinados procesos fisiológicos a nivel del hipocampo, como lo son el proceso de neuroplasticidad y de neurogénesis, es decir, génesis, creación, síntesis de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad, formación de nuevas conexiones sinápticas, formación de una nueva arborización sináptica. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos un nuevo movimiento o aprendemos un nuevo concepto, estamos generando nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Y estamos de alguna manera generando poda sináptica, es decir, cortando todas aquellas sinapsis neuronales que no son funcionales a nosotros. Es decir, siempre vamos hacia la economía energética, en este caso economía de conexiones sinápticas. Entonces, estimular lo que es la neuroplasticidad a través de la neurogénesis es de alguna manera, o no de alguna manera, sino que es hacerse más inteligente, si se quiere, o hacerse más rápido a nivel de procesamiento cognitivo. O sea, es un mecanismo muy interesante y muy potente y es fundamental para todo aquel ser humano que quiera explotar al máximo sus capacidades y sus potencialidades
para funcionar al máximo, ¿no? Yo hoy en día considero que nosotros como sociedad vivimos, como se diría, en una versión beta de lo que podríamos llegar a ser. Vivimos a un 50% de eh, las capacidades que en verdad tenemos, las capacidades de ser productivos, de ser emocionalmente inteligentes, de ser empáticos, eh, de ser físicamente atléticos o físicamente desarrollados, ¿no? Es decir, vivimos a unas capacidades muy limitadas de las que en realidad tenemos. Entonces, para todo aquel que quiera explotar al máximo, o sea, explotar al máximo su potencial, a lo que puede llegar a aspirar a ser, todos estos mecanismos son de importancia para aquel ser humano. Es decir, el simple hecho que realice ejercicio físico, se puede decir que ya lo está haciendo más inteligente. Es decir, se puede decir que ya lo hace, ya que ya tiene beneficio a nivel cognitivo que aquella persona que no hace ejercicio físico, que es sedentario, no tiene, no presenta. Entonces, ya corre en cierta desventaja. Y esa cierta desventaja ya marca en todos los niveles. A nivel social, a nivel emocional, a nivel académico, a nivel laboral, etcétera. Bien, como ya dije anteriormente, yo analicé varias investigaciones, varios estudios de investigación. Voy a dejar los títulos y los autores en la descripción del video. Puse el que me pareció más relevante y al cual pude acceder porque había algunos que había que pagar y no era un dinero bastante alto, eran como 19 euros, una cosa así. Entonces, yo puse el que me pareció más importante, más relevante y me gustó más, que fue un estudio llevado a cabo en el año 95. Es, digamos, fue hecho hace 25 años atrás, hace bastante tiempo. Pero este grafica, o sea, nos muestra los resultados que tiene el ejercicio. Entonces, a fines prácticos nos resulta eh, muy pertinente hacia lo que nosotros buscamos. Bien, en esta investigación se vieron los efectos crónicos del ejercicio físico en distintas personas. Se seleccionaron 180 personas, entre ellas un porcentaje un poco mayor de mujeres que de varones. De esas 180 personas se le hicieron algunos test, algunas preguntas y test de capacidad cardiovascular, ¿no? A aquellos que los test arrojaron resultados que podrían ser perjudiciales para su salud, al hacer ejercicio físico se los descartó automáticamente. 8 personas dejaron la ejecución de la investigación de manera imprevista cuando se estaba llevando a cabo, entonces quedó un porcentaje, un número menor hacia 180. Quedaron aproximadamente 168, 165 personas. La investigación era la siguiente. Esas personas tenían que llevar a cabo un programa de entrenamiento de 16 semanas, es decir, 4 meses. En esas 16 semanas, el tiempo demandado era que tenían que hacer ejercicio 3 veces a la semana, mínimo 45 minutos por día. Y se fue dividiendo en 5 grupos y se le fue asignando distintas tareas, distintos estímulos. A un primer grupo se le dio un ejercicio de mindfulness o un ejercicio de eh, un ejercicio de el mindfulness, el concepto de mindfulness es el concepto de estar en el aquí y en el ahora, de estar totalmente consciente en lo que estamos haciendo y no pensar en lo que pasó ayer ni pensar en lo que viene, porque uno lleva a la depresión, el otro lleva a la ansiedad. Estar totalmente presente, ¿no? El ejercicio de mindfulness, el estímulo que le fue asignado a este grupo de personas fue el tai chi. Luego caminata de baja intensidad para otro grupo, caminata de alta intensidad para otro grupo, o de moderada a alta intensidad para otro grupo, caminata con ejercicios de relajación y luego se formó un grupo control al cual se le pagó por eh, seguir los hábitos de vida que tenían normalmente, el sedentarismo y los hábitos de comida, los cuales no eran sanos, es decir, se, se observó y se evaluó antes que fuesen hábitos no sanos, es decir, hábitos insanos.
Bien, las mediciones y los resultados se ejecutaron a nivel de los test fisiológicos, a través del consumo del volumen de oxígeno máximo, test psicológicos, se valoró la autoestima, el humor y la satisfacción personal, lógicamente, antes y después de realizado el programa de entrenamiento a través de escalas, las cuales son subjetivas, y se evaluó la cognición. Como conclusión, o sea, conclusión eh, del estudio en su totalidad, se vieron diferencias significativas a nivel del volumen de consumo de oxígeno máximo, es decir, mejoró notablemente, mejoró la composición corporal, es decir, esa relación entre la grasa corporal y la masa muscular. En los test psicológicos se arrojaron resultados positivos, es decir, se vieron mejorías, no significativas, pero sí se vieron ciertas mejorías en el autoestima, en el humor, pero no en la satisfacción personal. Allí los resultados fueron exactamente iguales. Y a nivel cognitivo, eh, por ejemplo, en niños o en personas que estén o en una etapa universitaria o una etapa escolar, la medición de las notas no es un parámetro 100% fidedigno, no es un parámetro veraz para evaluar lo que tiene que ver con la cognición y la inteligencia. Es decir, que en ese parámetro no se vieron mejorías en lo que tiene que ver con las notas. O sea, se tomaron las calificaciones que sacaban esas personas y no se vieron no se vieron diferencias, es decir, estaba exactamente igual. Por eso decimos que no es un parámetro fidedigno, no es un parámetro del cual se pueda fiar. Entonces, bueno, para ir concluyendo, eh, múltiples beneficios. Mejora la plasticidad del sistema nervioso, previene el daño cerebral después de una ACV, reduce el riesgo de demencia y Alzheimer, reduce el riesgo de depresión y ansiedad, mejora el rendimiento cognitivo, mejora la memoria, aumenta el tamaño del hipocampo y mejora la capacidad de razonamiento. Esa capacidad de razonamiento que forma parte de las funciones ejecutivas que se encuentran, recordemos, las funciones ejecutivas se llevan a cabo en la corteza prefrontal o a través del lóbulo frontal. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que vemos acá plasmadas influyen en todos los aspectos de nuestra vida. En el aspecto emocional, en el aspecto social, obviamente en el aspecto académico, en el aspecto deportivo. Es decir, no solo en el aspecto físico, sino que la mejora de la plasticidad neuronal a nivel deportivo es fundamental. Es fundamental. Hoy en día se ve el auge de las neurociencias, muy importante en el ámbito deportivo, tanto en el deporte profesional y se está empezando a aplicar en el deporte amateur. Entonces, bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, dejen su crítica, su comentario, su like, eh, su crítica ya sea constructiva o destructiva, si me equivoqué, que, que puede ser que me haya equivocado. Si me equivoqué en algo, por favor, corríjanmelo. Y bueno, los estudios los dejo todos en la descripción del video, la bibliografía que usé. Y nada, nos vemos en el próximo video.